Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que viene después de La Voz de los Colimbas, gran programa que se lo recomendamos bajo todos los aspectos. El Rebeldes por Malvinas es el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico, combatiente de Malvinas, o ex combatiente, a nosotros no nos gusta que nos digan ex, doctor Florencio Morales, que sirvió en la 10ª Compañía de Ingenieros en nuestras islas durante la guerra de 1982, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la Compañía A del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 en Wireless Ridge, o el Cerro Wireless, en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos y queridas compatriotas, les mandamos un fuerte abrazo argentino, esa argentinidad que nos une como personas, como familias, como pueblo, porque no nacimos de un repollo o vivimos aislados como nos quiere Milei, sus secuaces, socios, colaboracionistas y amos, para poder dominarlos, sino que integramos un conjunto social con muy diversas relaciones que nos unen, y en esa unidad les repetimos que tenemos fe en todos y todas ustedes y en el destino independiente de nuestro país. Por otra parte, les hacemos llegar nuestra propuesta de reflexión soberana que parte de la lucha para ser una nación argentina dueña de sí misma, con soberanía política, económica y cultural. Porque para nosotros, nuestra hermosa celeste y blanca refleja el rostro de millones de argentinas y argentinos, sus necesidades, compatriotas argentinos como nosotros, por supuesto, sus necesidades y derechos. O sea, para nosotros no es algo que se usa para hacer política mientras se va a preguntar a los norteamericanos qué tienen que hacer con nuestro país, como hace Villarruel. Nosotros no, nosotros creemos en nuestra nacionalidad argentina y en las decisiones soberanas de nuestro país. No se trata de buscar conflictos en cualquier parte del mundo como está haciendo el engendro de Milei, pero sí se trata de defender lo nuestro. Ahora vamos a nuestra editorial, ¿una Argentina independiente o el tirano colonial de Milei? Compatriotas, como millones de ustedes, recibí en mi educación conceptos y valores de nuestra hermosa patria, a veces cargados de nostalgias de algunos abuelos por sus países europeos de origen. Y digo algunos, porque no todos venimos de los barcos. Esa es una frase boluda, si las hay. También se suma la mentira que ve en Europa y Estados Unidos civilizaciones superiores y no regímenes imperiales y coloniales saqueadores que lo han sido con nosotros. No son lo único que son, pero lo han sido. De los elementos de conocimiento que llevan a reflexionar, ¿qué es reflexionar? Es decir, volverse sobre nosotros mismos, observar y pensarnos, en este caso como nación, surgen las verdaderas bases, las bases argentinas para construir nuestra patria, y no las bases teóricas, extranjerizantes y criminales del psicópata totalitario de Milei. Hay aspectos geográficos, históricos, sociológicos, políticos, económicos, en su sentido abarcativo, o sea, económicos en su sentido abarcativo, que no son solo las finanzas, como en el caso que propone Milei, y antropológicos, entre otras circunstancias a considerar, ya sea por un estudio científico y con el fin de aplicar a las tareas de gobierno, ya como simple ciudadano, que no requiere de etiquetar la realidad y que percibe los hechos por sí. O sea que no hace falta tampoco ponerle tanto carácter de científico y demás, en el sentido de que cuando alguien se preocupa por algo, observa la realidad, los títulos quedan de un lado si consigue las verdades que nos hacen falta. Si vamos a pensar nuestra Argentina en nosotros mismos, en esa Argentina independiente, podemos empezar por lo que se refiere a la coyuntura actual que está atravesando nuestra humanidad. Y como siempre le hablamos, ¿qué tipo de sociedad somos en este siglo XXI? Va a ser una cita muy concreta. Ahí vemos los fenómenos del impacto tecnológico y el cambio social, la globalización material, la producción, transporte y comunicaciones, la concentración de la producción en ciertas zonas del mundo, la sociedad automatizada, la realidad material y la realidad virtual. Nos movemos en ambas dimensiones. Cuando estamos frente a la computadora o estamos en un teléfono, nos metemos en redes y nos desplazamos en una realidad virtual, que como dije en algunas películas ya directamente
la hacen como una especie de mundo virtual. Todo eso es consecuencia de la ciencia. Pero ¿cuál es a quién corresponde la propiedad de los frutos de la ciencia, de todos estos adelantos? Bueno, por un lado la ciencia es un hacer comunitario. Los frutos de la ciencia, entonces, si tuvieron que haber, como siempre decimos, esclavos, siervos, trabajadores explotados, para poder concentrar el conocimiento, los frutos de la ciencia pertenecen a la humanidad, porque lo hacemos entre todos. Para que haya un laboratorio de investigación, hay gente que limpia el laboratorio, hay gente que lleva al laboratorio lo que hace falta, hay gente que hace la seguridad del laboratorio y muchas otras tareas. Por lo tanto, la ciencia es un producto de la comunidad. Y los frutos de la ciencia, es decir, medicamentos, justamente lo que no está haciendo el criminal de Milei, los medicamentos son fruto de la ciencia y tienen que, de acuerdo al derecho a la salud que corresponde a todos nuestros compatriotas argentinos y argentinas, tienen que estar a disposición de sobre todo de nuestros mayores. Y esta bestia que impulsa el egoísmo y la codicia, lleva adelante una cultura de la muerte, como bien dijo nuestro compañero Néstor Forero. Entonces los frutos de la ciencia tienen que estar a disposición, ya sea que los puedas comprar en el mercado o a través del Estado. Las mayorías tienen que tener un ingreso en base al salario, o si no, debido a la escasez de trabajo por el impacto tecnológico, tienen que complementarlo con un ingreso básico universal. Entramos en la era virtual o digital con todos los derechos que nos garantiza nuestra Constitución Nacional. Esa es nuestra forma de ver las cosas y conocemos las políticas necesarias para implementarla. Milei, por otro lado, ve esto como un periodo de bonanza, una belle époque para los ricos, un esquema del 30% de nuestra población dentro del sistema, o como una vida entre digna y opulenta, una oligarquía colonial local y el sometimiento al imperio y colonialismo anglosajón a las finanzas internacionales relacionadas con el Estado de Israel. Ese es el esquema del traidor de Milei. No es el nuestro. Nosotros queremos una sociedad con todos, para todos, donde pueda haber, esto no nos vamos a cansar de decirlo, vos, ya sea por herencia, ya sea por empresa, por tu emprendimiento, ya sea por un golpe de suerte, tenés plata, te compras una Ferrari, bien, disfrutala, manejala, obviamente cumplí con lo que paga la patente, no te hagas el vivo, no seas como estos muchachos que viven en country y se cuelgan de la luz, porque eso, me acuerdo que cuando mi hijo iba a Fren y Escobar, se veían camionetas Mercedes que se chupaban a otro vehículo para pasar y no pagar el peaje, algo que ahora no pueden hacer, y los tipos tenían terribles camionetas. Bueno, entonces, ¿vos sos rico? Bien, soy rico, pero no quiero ver compatriotas hurgando en la basura como estoy viendo, o compitiendo por el cartón que se llevan para llevar un poco de dinero y tener comida para ellos y sus familias, ¿eh? No quiero ver jubilados sufriendo. Vos querés tener, que es un avión privado, tenelo, no hay problema. Te lo ganaste, te lo pagaste, lo que sea. Pagá los impuestos que tenés que pagar. No presiones sobre el poder para que esto sea la tierra de jauja como está haciendo con el criminal de Milei, sus secuaces, socios y amos. Si vamos a ver el tema en una segunda faceta sobre este proyecto de independencia nacional, tenemos que pensar, tenía un viejo profesor que decía, lo primero que hay que pensar es la política exterior, porque la política exterior es la base de todas las políticas. Y tenía razón. Tenemos que pensar cuál es el lugar que ocupamos en el mundo, o el aspecto internacional. En dicha cuestión, considerarse una nación independiente y por lo tanto soberana es fundamental. El marco actual nos muestra a tres potencias confrontando por zonas de influencia, que son Estados Unidos, Rusia y China. Por otra parte, algunos estados intentan zafarse de esas fuerzas centrípetas, o sea que concentran, y constituir un bloque que observe los intereses de Brasil, la India, Sudáfrica y otras naciones que gravitan en el BRICS. ¿Qué tiene que hacer un gobierno argentino ante este panorama? Bueno, antes que todo, no decir vamos a seguir a Estados Unidos e Israel. Esa es una confesión de colonialismo y traición. Respuesta que dio el engendro de Milei en su actitud rastrera de siempre. En este programa lo dijimos varias veces. Ante la pregunta sobre qué política exterior va a impulsar un gobernante de nuestra Argentina, la respuesta es: voy a defender los intereses argentinos en el exterior. A partir de esa premisa,
Pertenecemos a una región afín por fronteras, historia, economía, y esa es Latinoamérica o Indo-Afro-Latinoamérica. O podemos decirlo, describirlo, todos los países al sur del río Bravo o Grande, que es la frontera con el Imperio Norteamericano, es decir, México, Centroamérica, Sudamérica, obviamente el Atlántico Sur y la Antártida. La construcción de espacios políticos, económicos y culturales comunes es prioritaria, reforzando el Mercosur, la UNASUR y la CELAC, y toda estructura que nos lleve a la inserción internacional como un bloque. La unión hace la fuerza. Es decir, si vos te insertás separado como está impulsando ahora el rastrero de Milei, te chupan los imperios. Para eso vino él, porque él tiene 3 facetas. Es un agente de los capitales internacionales, de la oligarquía local y del imperio, y de los poderes anglosajones y de la OTAN, y del Estado de Israel. Por otro lado, es un totalitario porque cree que esos 2 libritos que leyó alguna vez son la solución de toda la realidad. Y por otro lado es un psicópata. Ese es Milei. Nuestra zona de interés entonces es Indo-Afro-Latinoamérica o Latinoamérica. Allí tendremos relaciones con la potencia continental, o sea, desde ese bloque tendremos relaciones en la potencia continental, que es Estados Unidos, en lo posible cordiales y especiales, sobre la base del interés nacional argentino. Es decir, vos te puedes relacionar con cualquier potencia, pero lo haces sobre la base del interés nacional argentino. Es así. ¿Qué necesita mi país, mi gente, mis empresarios? Lo que sea, pero mi gente. Primero, el interés nacional argentino. En algunas cosas cederás, en otras las defenderás. No ceder en todo. También nos relacionaremos con otro país el continente americano, como es Canadá, integrante de la Comunidad Británica de Naciones. Y por lo tanto, allí aparece el tema de la presencia del usurpador colonial británico, a quien el traidor de Milei otorgó el manejo de la economía del Atlántico Sur y una escala en sus vuelos aéreos en nuestra Argentina continental, con lo que les permite ahorrar gastos en el mantenimiento de la ocupación del territorio y mares argentinos. Esto lo hizo a través del el infame acuerdo Montino-Lamy de Nueva York del 24 de septiembre pasado, que no hace más ni menos que volver sobre los pasos del también infame acuerdo Forado y Duncan del 2016. La estrategia en materia de soberanía en el Atlántico Sur es la que surge de la cláusula temporaria primera de nuestra Constitución Nacional. Así es para nosotros. ¿Y qué dice esa cláusula? La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Milei se burla de esto. Milei dijo bien claro que había habido una guerra, cosa que nuestra diplomacia le había dado vuelta con una resolución, la 37 creo que es /9 de 1982, que decía que no había cambiado la cuestión del conflicto, el resultado de la guerra de 1982. También dijo que había que tener en cuenta los intereses o lo que dijeran los colonos británicos. Somos 46 millones y esos tipos, si llegan a ser 2.000 y el resto anda viviendo por Europa de la renta que obtienen. También dijo que admiraba a Margaret Thatcher, que ordenó el hundimiento del crucero Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982 para que no hubiera una vuelta atrás en la guerra, y eso fue realmente un hecho político directo, decisión de ella, y murieron 323 compatriotas, entre ellos 102 jóvenes conscriptos. Esa es la gente que admira la rata pestosa esta. Es un traidor. Y ahora le cede la economía, el manejo de la economía del Atlántico Sur a los británicos. Eso que hizo cuando fue a la asamblea de la ONU, de echarle la culpa a la ONU que en general sacó la resolución 2065 del 65 que establece que tiene que sentarse Gran Bretaña a descolonizar Malvinas. Esa es la forma en que se debe entender el tema. La ONU en realidad ha sido un campo de disputa y que los británicos directamente dijeron ya no tiene sentido el comité de descolonización cuando ellos siguen teniendo
como 10 supuestos de colonialismo a propósito, y este imbécil, para empujar el concepto de los norteamericanos que usan la ONU cuando quieren y cuando no la insultan, dijo eso. Es un mentiroso, es una rata traidora. Cuando dijo ese tema de arrendamiento, mentira, dijo, che, ¿qué podés decir ahí? Decile eso. Y después va y acuerda que Gran Bretaña puede disponer de la economía del Atlántico Sur. Toda relación u omisión del tema soberano en Malvinas, que es lo que hicieron en este acuerdo Mondino-Lamy, y peor aún, toda cesión de ventajas al colonialismo británico, que es lo que hicieron en este acuerdo Mondino-Lamy del 24 de septiembre pasado en Nueva York. Mondino era, se suponía, la canciller nuestra y Lamy el británico. Sin ninguna contrapartida soberana, y lo voy a repetir, toda relación con omisión del tema soberano de Malvinas, y peor aún, toda cesión de ventajas al colonialismo británico constituye, sin ninguna contrapartida soberana, infame traición a la patria. Y recordamos, como dijimos con el caso de el locutor que se fue a trabajar para Hitler, que los ingleses cuelgan a los traidores. Y este caso fue en 1946, no fue hace tanto. Por otro lado están los lineamientos para esta Argentina independiente de política interna. Y en economía tenemos el tema de la deuda externa. Y en el tema de la deuda externa tiene que primar, como pasó en el 2004, el concepto de capacidad de pago. Tiene que haber quita y reducción del interés por diversas vías disponibles. Y un estudio de la estructura de la deuda externa y tratamiento diverso para los casos de acreedores argentinos, porque vos sos vivo, vos impulsás el endeudamiento y después te comprás deuda. Sos vivo, ya le hicieron esa, autopréstamos y demás, ya que son acreedores de su propio país y posiblemente reciban diversos beneficios o han recibido diversos beneficios impositivos a lo largo del periodo de endeudamiento o en la actualidad. Las deudas provinciales y la deuda interna las debe acordar y las cumplirá el Estado Nacional conforme las directrices que permitan el financiamiento de la política de desarrollo en un marco razonable en el que imperan los intereses nacionales argentinos. Los intereses nacionales argentinos son algo concreto, no mover la banderita y después apoyar una dictadura que era pro-anglosajona como hace Villarruel. En materia de comercio exterior, que es la principal fuente de ingreso de divisas, la intervención estatal debe procurar la acumulación de las mismas en el Banco Central, como también reservas de valor. Lo mismo debe hacerse con la extracción argentina de oro y otros metales preciosos. Claro que no es una cuestión absoluta, en una alta proporción hay que hacerlo. La estabilidad y planificación de las finanzas públicas sobre la base de una reforma de la Ley de Entidades Financieras con objetivos nacionales y su efectiva aplicación. ¿Ganancias para los bancos? Sí, en la medida que obtienen en otros países y que se cuidan las finanzas de nuestro país. Inversión en ciencia y junto a ella en industrias y las producciones tradicionales agropecuarias y los recursos mineros. Es decir, se invierte en ciencia y se invierte en industria, ¿sí? Y sigue la economía de base, pero no se puede quedar en la economía de base. Toda primarización, como está haciendo Milei, es ni más ni menos, bueno, lo hizo Martínez Dios, cuyo plan yo estudié cuando tenía 17 años, me acuerdo de la universidad, y era crítica por el tema de que es falsa la división internacional de las tareas y también es falsa que haya ganancias en eso por producir nada más que materias primas. Al contrario, se produce lo que se llama deterioros del término del intercambio. Es un tema muy complicado, pero bueno, quiero decir que es ni más ni menos que la política colonial hacer eso. Tiene que haber el desenvolvimiento de un mercado interno fundado en la estabilidad financiera, aportada por el acrecentamiento del Tesoro Nacional, utilización generalizada del peso mediante políticas de consumo y préstamo y expansión estructural. Es decir, vos lo que vas a hacer es impulsar con préstamos, con descuentos, lo que haga falta, que se use el peso. Estructuras, y la expansión estructural significa las estructuras de ciencia, educación, salud, políticas sociales, defensa, ciencia e industrias para la defensa, producción de materiales bélicos. Es decir, nosotros tenemos una orientación en política de defensa, respetamos a nuestra Fuerza Armada de la democracia y consideramos que en ese aspecto hay que invertir en ciencia e industria para la defensa, es decir, industria aeronáutica, industria naval, obviamente en informática, en todo lo que hace falta en los sistemas de apoyo,
y la producción de lo que se llama materiales bélicos, y también mejorar el ingreso de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Usted me va a decir, bueno, los maestros también. Sí, lo entendemos, pero estamos hablando de política de defensa. Y también darles cobertura de salud y planes de vivienda, adecuada para el personal militar y su familia. También mejorar las estructuras generales de nuestro país en transporte, comunicación, cultura, control inflacionario en función del crecimiento económico. Se inyecta capital en el mercado, pero se lo dirige hacia determinados objetivos nacionales, tal y como está en nuestra Constitución Nacional. Reforma tributaria, financiamiento del Estado y sostenimiento de los gobiernos de provincia. También apoyamos, en otros aspectos políticos, la reforma judicial para contar con un poder judicial con una composición de diverso origen ideológico y que no sea instrumento del dominio extranjero como es el lawfare. Restitución, que solo sirve el lawfare para perseguir a la oposición política. Restitución de la vigencia efectiva de los derechos sociales, los derechos de género y de nuestros pueblos originarios, que ahora los están atacando para dárselo a extranjeros. Inicio del camino político hacia una reforma constitucional que ingrese especialmente nuevos mecanismos de democracia directa, todo tipo de consulta, plebiscito. Como siempre, un camino de patriotas o la entrega de los traidores que hoy nos oprimen. Y vamos a ir un poquito, y le voy a pedir permiso al pobre Florencia, le voy a sacar unos ratitos, a nuestra historia actual. La historia actual se llama El Banco de los Ricos y el Banco de los Pobres. Hace unos días fui a sacar algo de efectivo a un cajero para pagar aquellos servicios que aún no han generalizado los modos bancarios virtuales. Al abrir la puerta en este cuasi verano cálido y húmedo, sentí un fuerte olor que podemos describir como repulsivo, producto de la suciedad. En un costado del largo pasillo con varios cajeros, contemplé a un compatriota, un prójimo, otro humano, con la misma sustancia cárnica que la mía, respirando con idéntica tibieza de todos los seres vivos. Yo iba a extraer dinero de un banco, una entidad financiera que gana miles de millones por las operaciones de intermediación en moneda o valores en sus distintas representaciones, lo que es su actividad propia, eso no hay problema, pero que en este esquema de especulación financiera y de mentira que impone el engendro traído de Miller, está haciéndole ganar a algunos y a unos pocos fortunas enormes, mientras hay compatriotas que duermen en los cajeros. Y a eso me voy a la opinión que dijo un diario español sobre lo que está pasando hoy, y esto es el Banco de los Ricos. Y dice, el regreso de la bicicleta financiera en Argentina, la operación que en 10 meses dejó 50% de ganancias en dólares. Imagine ahora que el gobierno le dice que depreciará el peso a razón de 2% por mes y que si tiene pesos que le sobran, le pagará entre 4% y 5% de interés cada 30 días. Su asesor financiero le recomendará entonces una operación muy simple, que cambie sus dólares por pesos, compre con esos pesos bonos o póngalos a plazo fijo y terminado el mes vuelva a comprar dólares. Como los inversores confían en que Milei defenderá como sea el atraso cambiario y no cederá en su guerra contra la inflación, se animan al carry trade, de ganancias más rápidas y lucrativas que, por ejemplo, una inversión en el bienes de capital, que eso es producción, o como maquinarias industriales. Lo están haciendo desde enero pasado y por ahora la prueba sigue girando para beneficio de los especuladores. Las consecuencias para la economía son evidentes. La bicicleta es tentadora, pero es también extremadamente peligrosa. Basta que haya una devaluación para que el diferencial entre la inversión inicial en pesos y la recompra en dólares se fume. Pasó en el 2018 cuando los inversores que habían adquirido bonos en pesos perdieron la confianza en el gobierno de Macri y huyeron. El Banco Central llegó a vender en un solo día 1.500 millones para que se lo fuguen. Ese es el Banco de los Ricos del que habla esta pequeña crónica. Después tenemos con esa plata, los clientes de los bancos pagan carísimos departamentos en Puerto Madero, o residencias en el Delta, o departamentos en Nueva York, París, o Londres o Roma. Se permiten hacer viajes y periplos costosos y lujosos, enviar a sus hijos a las universidades norteamericanas para que aprendan a dirigir una colonia, vestirse lujosamente y consumir los más opíparos manjares. No está mal si se da en el marco de una Argentina que asegura la dignidad de vida a todos y todas. Si no, es
no es ni más ni menos que el despojo que sufren millones en beneficio de unos pocos miles, locales y extranjeros. Y allí aparece el Banco de los Pobres, que es el cajero en el que intenta dormir entre inmundicia y alimañas nuestro compatriota, nuestro prójimo, tan humano como nosotros. Y hay mucho olor, pero ese olor, esa peste, esa hediondez, esa fetidez, esa pestilencia o tufo, no es el que surge de la miseria de los humildes, sino de los sepulcros blanqueados de la putrefacción, la podredumbre y corrupción de Milei, sus secuaces, sus socios, colaboracionistas y amos que justifican e incluso impulsan la marginación y la pobreza. Luchemos por un país independiente, porque ustedes y nosotros somos los patriotas, y ellos, Milei y toda su runfla, son los traidores.